Bendito Padre Celestial, gloria y alabanza y honra le damos a usted en esta noche. Gracias, Padre mío, porque nos permite expresar nuestra gratitud y la alabanza a través de los himnos, de la oración. Reconocemos humildemente nuestros pecados, suplicamos, Señor, que en la justicia de Cristo, ya que usted se ha compadecido de nosotros y ha extendido la gracia, le damos gratitud y gloria, Señor, porque este tiempo no ha sido desperdiciado para nosotros, para algunos de nuestros hermanos en toda nación que están abrazando esta fe. Gracias porque en este tiempo extendido de gracia, usted nos ha dado la oportunidad de apartarnos de todo pecado, darnos el poder para ir desarrollando un mejor carácter para el cielo. Señor, en esta noche queremos que usted sea nuestro maestro, que usted sea quien nos enseñe, que el Espíritu Santo, enviando a sus santos ángeles, unja con colirio celestial, unja nuestros ojos, que podamos, Señor, vestirnos con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, comprar también el oro fino y el colirio para ver. Le ruego, Señor, que nos ayude para poder compartir este tema, podernos nutrir, alimentarnos, entender, Señor, ahora en este tiempo que se ha mutilado a la profeta Elena White, que se ha mutilado sus escritos, que se ha cerrado al profeta, que se lo ha descuartizado como se descuartizó y se aserró y se mutiló al profeta Isaías. Le ruego, Padre mío, que nos ayude para nosotros elevar la voz en esta noche, poder denunciar a estos mutiladores de los escritos de la hermana White, a estos que están aserrando a la profeta, mutilando sus escritos y enseñándole y torciendo sus escritos y enseñándole a los miembros de la denominación que la hermana White no era profeta, que era solamente una escritora, una mensajera y haciéndole perder la fe en los testimonios inspirados del Espíritu Santo y por lo tanto llevándolos al desenfreno total, a la negación de las escrituras, de las doctrinas básicas de las escrituras y a abrazar una serie de engaños, un mar de errores doctrinales traídos de los evangélicos y de los paganos y de los católicos. Señor, gracias por esa luz del Espíritu de profecía. Gracias por el don del Espíritu Santo en la hermana Huay, llamada a ser más que una profeta. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por habernos enseñado tantas cosas y habernos bendecido al recibir esta oportunidad linda de formar parte de este ministerio, de formar parte de su iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Le ruego que asimismo, Señor, bendiga a muchas personas que están esparcidas, escuchando estos temas que estamos presentando, abrazando la verdad, dándole gratitud a Dios y alabanza por haber llegado a contactarnos a nosotros, a quien usted nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad y poderla presentar. Le ruego, Señor, que bendiga a todas las personas que oran por nosotros, a los que nos apoyan, a los que sostienen este ministerio, a los que hacen posible que haya una sala de Zoom, que haya un internet, que haya la manera de publicar los libros, de esparcirlos y también de poder presentar la palabra de la verdad presente. Gracias, Señor, por habernos llamado a vivir en este tiempo. Gracias, Señor, porque ante nuestros ojos se cumplen las profecías y eso nos fortalece la fe. Gracias, Señor. Oramos, oro por mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, la gloria sea para Dios en esta noche. Entonces, iniciamos.
continuamos nuevamente con el estudio que venimos trayendo. Esta noche el tema lo hemos titulado Mutilando al profeta de Dios, al verdadero profeta de Dios, a la hermana Elena G. de White, ¿sí? Nacida en noviembre 26 de 1822 y llevada al descanso para resucitarla en la resurrección especial del mensaje del tercer ángel, llevada al descanso en la fecha del julio 16 de 1915. Para la gloria de Dios, entonces, les decimos a nuestros hermanos que hemos estado compartiendo la noticia del odio satánico al don de profecía que se realizó en este evento allá en Estados Unidos, ¿cierto? Programado inicialmente en la universidad con este tema, ¿no? La Universidad de Loma Linda, que fue cambiado de sitio el 12 de octubre, pero que igual se realizó el seminario o el panel Adventismo y Catolicismo en un mundo cambiante. Y cómo ellos, los católicos y adventistas, expresaron muchas doctrinas que los unen, pero aprovecharon para expresar también su odio satánico al don de profecía. En ese panel fuimos testigos de la intervención del reverendo católico y los reverendos adventistas también, que lamentablemente expresaron que el libro El conflicto de los siglos eh, es un libro anticatólico y por lo tanto que eso se aplicaba nomás al pasado, a la Edad Media. El principal orador de los adventistas, el señor Reiner Bruisma, que lanzó su libro, ¿no? Es hora de que los adventistas cambien su actitud hacia la jerarquía romana. Recordamos sus palabras de odio al don de profecía. Lo que me molesta de verdad, dijo él, es que cuando hablamos del catolicismo, a menudo citamos fuentes que tienen un siglo o dos de antigüedad. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes de estas palabras? Si él se molesta porque al hablar del catolicismo, los adventistas citamos a los escritos de la hermana White que tienen uno o dos siglos de antigüedad. Entonces se va a molestar mucho más porque los adventistas, al hablar del papado, de la bestia, al hablar del cuerno pequeño, al hablar de la gran ramera, al hablar de las hijas de la ramera, de la gran Babilonia, del misterio de iniquidad, pues citamos las escrituras que tienen más o aproximadamente 3.500 años de antigüedad desde que iniciaron los escritos de Moisés. ¿Qué van a decir entonces? Se van a molestar mucho más, porque los escritos de la Biblia son más antiguos que los escritos de los testimonios de la hermana White. Si se molesta porque el conflicto de los siglos cita contra el papado varias frases y tiene uno o dos siglos de antigüedad, pues cuánto mayor se va a molestar porque la Biblia tiene más antigüedad, ¿verdad? Expresó, dijo, no me gusta que la gente hable o escriba sobre el adventismo y citen fuentes que sean de tiempos cuando inició el adventismo. A él no le gusta, le molesta que se lea el conflicto de los siglos, que se lea el gran movimiento adventista, que se lean los escritos de nuestros pioneros fieles o hasta cuando fueron fieles. No le molesta, no le gusta, ¿cierto? Y que se citen esas fuentes y no se den cuenta de que el tiempo ha avanzado y que eso que está escrito en el conflicto de los siglos es un asunto del pasado. Aquí hay una combinación de odio satánico a los escritos de la hermana White y de jesuitismo, ¿no? Porque aplicarle las profecías del conflicto de los siglos solamente al pasado, pues es preterismo.
traído por los jesuitas también. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos que recordar esas tristes palabras donde precisamente en este panel, se mutiló a la profeta, ¿cierto? Se mutiló por parte de los dirigentes adventistas con el auspicio de Ted Wilson, que invitó al sacerdote católico a expresar, ¿no?, su gratitud y también su punto de vista. Y aquí lo vemos pronunciando sus palabras de gratitud e identificándose con las doctrinas adventistas, o mejor, haciendo eco de que los adventistas y los católicos creen lo mismo, pero de la doctrina católica, ¿sí? De la doctrina católica. Bueno, citamos también a este señor, a este panelista llamado Jer Valentín, que es maestro y profesor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y cuando este señor Reiner Bruisma termina su discurso, pues continúa él y dice, en respuesta a las palabras que citó Bruisma, dice: para muchos adventistas del séptimo día, esta parte nosotros no la leímos, hermanos, por eso la voy a resaltar aquí, ¿verdad? Para muchos adventistas del séptimo día, este es un tema muy incómodo históricamente hablando. ¿Por qué es eso? El papel negativo del catolicismo medieval, retratado en el conflicto de los siglos, es sin duda una fuente importante de incomodidad. ¿Por qué a los adventistas del séptimo día ahora les parece que el conflicto de los siglos es incómodo cuando se lee de él la parte que tiene que ver con el papado, con el sistema papal, ¿sí? Eh, entonces, para ellos es incómodo que el conflicto de los siglos cite la historia de la era de tinieblas espirituales del catolicismo, ¿sí? De la época medieval. Por eso él dice el papel del catolicismo medieval, el papel negativo. Para todo, en el conflicto de los siglos, en la gran controversia, se cita, ¿cierto? Se cita la historia de la era de tinieblas espirituales, se cita la época de los reformadores, se cita el origen de los jesuitas, los 1260 años de persecución de la profecía, se cita todo eso. Entonces, para ellos, los adventistas, esto es algo negativo, ¿sí? Para el catolicismo, ¿sí? Y entonces, eso es muy incómodo, dice, es sin duda una fuente importante de incomodidad. Claro, porque la Iglesia Católica, con las características que da la Biblia y como la describe el conflicto de los siglos, pues le calzan las características para ser descrita como la bestia, la primera bestia del Apocalipsis 13, como el cuerno pequeño de Daniel 7, como la gran ramera, ¿cierto? De Apocalipsis 17 y 18. Entonces, hermanos, esto es incómodo para los adventistas y por eso ahora van a pasar a mutilar, a cortar, van a eliminar toda esa historia, porque era incómoda para los adventistas. ¿Por qué? Porque por su unidad con los católicos, ¿verdad? Entonces, como ya estaban hermanados, como ya estaban abrazados, orando juntos, en adulterio, pues obviamente eso era muy incómodo, entonces tenían que prescindir, tenían que arrancarle las hojas al conflicto de los siglos y editar su gran esperanza, el mismo mensaje de esperanza papal. El libro de La Gran Esperanza no tiene nada del adventismo histórico, no tiene nada del protestantismo, no tiene nada que hable en contra del domingo, contra la bestia. Es un libro ecuménico, por eso agrada a las personas, porque no les tocan la llaga a los católicos, ni a la ramera, ni a las hijas de la ramera, ¿verdad? Bueno, en todo caso, dice, a pesar de que eso es muy incómodo, hay razones que son más profundas, definitivamente. Entonces dice él, hemos culpado a los católicos, noten,
hemos culpado a los católicos, especialmente al papado, lo hemos culpado, lo hemos señalado, dice, por cambiar el día de adoración. Y creemos que estamos llamados a explicar eso. ¿Cómo así que explicarlo? Si la hermana Juá y la historia ya lo explicaron, ya está escrito. Es más, ellos mismos en su catecismo lo han explicado. Ellos han dicho, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Pero ahora estos señores, estos terroristas del adventismo, dicen, nosotros culpamos a los católicos, al papado, al sistema papal, lo culpamos por haber cambiado el día de adoración. Y ahora creemos que estamos llamados a explicar ese asunto. Vamos a explicarlo de nuevo, pero ¿de qué manera lo van a explicar? Estamos llamados a explicar eso, y noten, y a proclamar el verdadero sábado. Oh, hermanos, casi muy pocas veces me gusta abrir los micrófonos en medio del tema, pero ¿qué te dice a ti, mi hermano, cuando tú lees esta frase? ¿Sí? Cuando tú lees a Gir Valentín, que es uno de los conferencistas allí que está presentando, cuando tú lees que él dice que es incómodo leer el conflicto de los siglos porque ahí se cita la parte negativa de la Iglesia Católica en la época de la medieval, ¿cierto? Hemos culpado a los católicos, especialmente al papado, por cambiar el día de adoración, pero creemos ahora que estamos llamados a explicar eso, a explicar ese asunto del cambio del día de adoración y a proclamar el verdadero sábado. Hermanos, aquí hay una evidencia de que ahora, para el adventismo, ya el sábado, séptimo día de la semana, no es el verdadero sábado. Ellos ahora van a empezar, ya han empezado a proclamar para ellos el verdadero sábado, el sábado cristiano, el sábado espurio, el sábado que es el descanso dominical. Aquí hay una evidencia poderosa, hermanos, en las palabras de este señor. Creemos que estamos llamados a explicar ese asunto de que el conflicto de los siglos enseña que el día de oración se ha cambiado de sábado a domingo. Lo vamos a explicar, pero vamos también a proclamar el verdadero sábado. Pero hermanos, si en el conflicto de los siglos se enseña el verdadero sábado, porque el conflicto de los siglos es una obra inspirada por el Espíritu Santo y está de acuerdo con la Biblia. ¿Cuál verdadero sábado? Si en el conflicto de los siglos se habla del verdadero sábado, se habla de la ley de Dios, la inmutable ley de Dios, se habla del sábado, se habla del santuario, se habla del juicio investigador, el tiempo de angustia, las doctrinas particulares del adventismo están ahí escritas en el conflicto de los siglos. Aquí se habla de la historia de los jesuitas, del ateísmo, del catolicismo. El origen del catolicismo está escrito allí. Cuando el cristianismo se corrompe, se une con el con el paganismo, se unen con el Estado y surge el sistema, el papado. Entonces ahora vamos a explicar el nuevo sábado, el verdadero sábado, dicen ellos. Entonces noten lo que dice, citando a John Nevis Andrews, por fortuna, nuestro hermano Sebastián, que tiene la experiencia en la historia como historiador, nos está compartiendo cada sábado un capítulo de su libro, del libro de John Nevis Andrews, sobre la historia del sábado y del primer día de la semana. Nos ha parecido bien traer ese tema para afianzar a los hermanos en el verdadero sábado y que conozcan el falso sábado, el origen del domingo. Entonces note que este traidor, este llamado aquí Ger Valentin, además de lo que ha dicho, cita a John Nevis Andrews y dice que John Andrews, el autor del libro La historia del sábado y del primer día de la semana, que lo tenemos en PDF y lo podemos hacer llegar a los hermanos que no están en Colombia,
para que lo impriman en sus países diferentes. Sí, lo podemos enviar, ¿sí? A los hermanos que nos escriban al 321-815-5756 de Colombia con el indicativo más 57. Le podemos hacer llegar el libro, la historia del sábado y del primer día de la semana, escrita por John Nevis Andrews, el pionero Andrews. Entonces él dice, John Andrews pensó que había encontrado pruebas de que el papado había cambiado el día. Noten el ataque que le va a hacer al pionero John Nevis Andrews y por lo tanto al conflicto de los siglos. En 1982, dice él, la Review and Herald publicó un libro de estudios adventistas, hermanos, de estudios adventistas, 1982. Recuerden que para esta época ya los adventistas eran evangélicos, ya eran católicas, ya eran católicos. Entonces ahora tenían que empezar a mutilar el conflicto de los siglos y a mutilar los escritos de nuestros pioneros respecto al verdadero sábado, y especialmente a John Nevis Andrews en su libro La historia del sábado y del primer día de la semana. Y este señor, Gil Valentin, dice, en 1982, Review and Herald publicó un libro de estudios adventistas actualizado que demostraba que la conclusión de Andrews era incorrecta. En otras palabras, él vino ahora a decir que los eruditos adventistas modernos, entonces ahora mmm, han publicado un libro actualizado y demuestran que John Nevis Andrews estaba equivocado al señalar que los católicos, el papado cambió el día de reposo del sábado al domingo. Viene a decir que John Nevis Andrews se equivocó, pero vamos a ver la prueba de que el mismo sistema papal en su catecismo enseña que ellos son los que han cambiado el sábado al domingo. Entonces, miren la mala intención. Si alguna vez uno se pregunta, ¿quién cambió? ¿Quién cambió el día de reposo del sábado al domingo? Bueno, pues hay dos maneras, ¿cierto? Hay dos maneras de responder esa pregunta. La primera, ¿cierto? Es preguntarle a la Biblia cuál es el verdadero día de reposo, y la Biblia nos va a responder, ¿cierto? Es el séptimo día, santo sábado. Y la segunda manera es preguntarle a la bestia cuál es el día de reposo que ellos cambiaron, por qué cambiaron el sábado al domingo. Y ellos lo van a responder y lo van a decir, el verdadero día de reposo es el sábado, séptimo día de la semana. Pero nosotros, por la autoridad que tenemos, lo cambiamos como católicos. La Iglesia Católica transfirió el día del sábado al domingo. Ellos lo dicen, ellos dan la evidencia. Entonces, dice este señor que en 1982 en la Review and Herald se publicó un libro de estudios adventistas actualizado, porque ya Nevis Andrews y todo, y el conflicto de los siglos para ellos es un asunto del pasado, está destinado al basurero histórico, demostrando que la conclusión de Andrews era incorrecta. El surgimiento de la observancia del primer día, dice él, fue mucho más complejo, pero incluso nuestros evangelistas populares actuales todavía culpamos al papado por el cambio del sábado. Bueno, hermanos, qué tremendo ataque, ¿verdad? Al pionero y por lo tanto al conflicto de los siglos, que también dice lo mismo. Decir que estamos equivocados, que el conflicto de los siglos está equivocado, que el hermano John Nevis Andrews está equivocado al culpar al papado de haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Aquí lo dicen, no hace 15 días, hermanos. Bueno, un poquito más de 15 días. El 12 de octubre de este mes en el que estamos, octubre, lo acaban de decir recientemente. Pero hermanos, la prueba pues es irrefutable, ¿verdad? Porque nosotros mismos, al ir al catecismo, al catecismo de los conversos, al catecismo como está aquí, hermanos,
¿sí? El catecismo de los conversos de la doctrina católica del reverendo Peter Girman, ¿sí? Conocido católico. Y aquí dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Para el católico, en su catecismo, el tercer mandamiento es acuérdate del sábado para santificarlo. Pero obviamente, en la ley de Dios es el cuarto mandamiento. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué o quién, cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. La respuesta. Entonces, ¿quién cambió la observancia del sábado al domingo? Y dicen ellos, nosotros cambiamos la observancia del sábado al domingo porque la Iglesia Católica tiene el poder solemne de transferir las fiestas del sábado al domingo. Ellos mismos dan evidencia de eso y en cualquier catecismo católico lo podemos leer, lo podemos encontrar. Sin embargo, ellos dicen que John Nevis Andrews estaba equivocado, al igual que en Conflicto de los Siglos, al decir, al culpar al papado de que fue el sistema papal el que cambió el sábado al domingo, el día de reposo. Solitos demuestran su odio satánico a los testimonios. Sin embargo, este señor termina diciendo, estamos dispuestos a reconocer cualquier cambio en el catolicismo, pero el conflicto de los siglos es tan firme que enseña que como entidad el papado no cambia y no puede cambiar. Obviamente, eso es verdad. El leopardo no puede mudar sus manchas y el leopardo es la bestia, el cuerpo del leopardo es el que representa a la primera bestia en Apocalipsis 13. Roma no cambia, dice, ha dicho la profeta vez tras vez. El Espíritu Santo ha dicho, Roma no cambia. Sin embargo, dice, pero nos vemos obligados a reconocer algún cambio. O sea, los adventistas ahora están diciendo que Roma ha cambiado, ¿sí? Aunque hemos sido muy discretos sobre el reconocimiento, pero ellos ahora abiertamente lo han dicho. Roma ha cambiado. Ahora es más lo que nos une que lo que nos separa. Y debemos pedirle perdón a los católicos por haberlos ofendido tanto con lo que dice el conflicto de los siglos. Eso es lo que dijeron en ese panel, en ese seminario. Y noten lo que dice. Noten la mutilación que le empezaron a hacer también al conflicto de los siglos en 1979. La revisión más reciente hecha en el conflicto de los siglos no se hizo en 1911. Hermanos, la última revisión que la hermana White hizo del conflicto de los siglos es la de 1911. Esa es la versión más adecuada y más acertada. Lamentablemente no disponemos de esa versión en español, está en inglés, ¿sí? Pero la revisión fueron 2 años antes, 4 años antes de que la hermana White muriera. Hubo una revisión de 1913 también, ¿cierto? También hubo una de 1913 que la profeta alcanzó a revisar. Dice, no fue en 1911, sino en 1979. Hermanos, pero ¿quién revisó el conflicto de los siglos en 1979? ¿Cuántos años habían pasado de 1915, que murió la profeta, a 1979? ¿Ah? Por lo menos habían pasado 64 años. 64 años de muerte a la hermana White. Entonces ahora la van a revisar en 1979. ¿Y qué dice? Y no se hizo en el texto esa revisión. No revisaron el texto, dicen ellos, sino en el apéndice. Y reconoce el Vaticano II en la página 340. Ellen White hace una observación bastante universal de que la Iglesia papal retiene la Biblia de la gente.
En la edición de 1911 hay una nota en este punto que nos señalará el apéndice donde encontramos documentación que respalda esta acusación. Pero bueno, él está diciendo, sí, la hermana Huay en el apéndice dijo y escribió, ¿cierto? En el libro, de que hizo una acusación, una observación bastante universal de que la Iglesia Católica le retiene la Biblia a los católicos, o sea, retiene la Biblia a todo el mundo. La prohíbe leer, la retiene, dicen que ellos nomás las pueden interpretar y bueno, y persiguió y mató a todo el que la leía y al que la practicaba y al que la difundía. Y aquí este señor ahora viene a tomarse el dolor de los católicos, ¿cierto? Y a hacerla quedar a la hermana White como mentirosa, porque dice que la hermana White hace una observación bastante universal de que la iglesia papal retiene la Biblia de la gente. En la edición de 1911 hay una nota en este punto que nos señalará el apéndice donde encontramos documentación que respalda esa acusación. Y eso es verdad. Está en el apéndice la acusación de que la Iglesia Católica le prohíbe las escrituras, las retiene y se arroga el derecho de interpretarlas solamente ellos. ¿Sí? Pero en 1979 los fideicomisos de Ellen White autorizaron la adición de una redacción significativa en la explicación de la declaración de Elena White, porque la declaración claramente ya no era cierta. Hermano, hermano, vamos a conseguir el libro de El conflicto de los siglos de 1979 y vamos a mostrar qué le adicionaron. Porque supuestamente ya esa declaración que hizo la hermana White en el apéndice de 1911, de que la Iglesia Católica retiene la Biblia y le prohíbe la Biblia a los católicos, a las personas, que eso ya no es cierto. Entonces la Iglesia Católica ha cambiado, dice, porque ahora la Iglesia Católica le entrega la Biblia a las personas y no prohíbe leer la Biblia y no pasa nada, hay libertad religiosa. Pero ¿cuál es el veneno acá? La pregunta es, ¿qué tipo de Biblia le está entregando la Iglesia Católica a las personas? ¿Qué tipo de Biblia le están entregando las iglesias evangélicas a las personas? ¿Qué tipo de Biblia se está entregando la Iglesia Adventista a sus miembros? Biblias mutiladas, Biblias, hermanos, alteradas más de 5.000 textos para torcer la doctrina. Por eso nosotros nos acogemos a las Biblias más antiguas y nosotros los predicadores, para la honra de Dios, no disponemos solamente de una versión de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, este servidor tiene esta que es 1909, Reina Valera, pero también tiene la Reina Valera Gómez. Bueno, modestia aparte, hermanos, tengo como 12 versiones de Biblia porque no hay una sola Biblia que tenga todos los textos bien traducidos. Entonces uno tiene que, después de estudiar la doctrina y aprenderla, tiene que buscar en qué Biblia está mejor traducido ese texto para poderlo leer. ¿Sí? Hay Biblias, por ejemplo, que en Santiago 5:16, en lugar de decir, perdonaos vuestras ofensas, dicen, perdonaos vuestros pecados y enseñan a confesar el pecado los unos a los otros, la doctrina del confesionario. ¿Sí? Las reinas valeras, por ejemplo, enseñan, por ejemplo, esta 1909, enseña en Hebreos 9:12 que Cristo entró al ascender, entró directamente al lugar santísimo. Textos torcidos, torciendo la doctrina del santuario, porque para el católico y el evangélico, todo el cielo es un santuario, es un lugar santísimo. Todo el cielo es un santuario y es un lugar santísimo, por lo tanto, no hacen diferencia que el cielo contiene el santuario con lugar santo y lugar santísimo. Por eso
en 1957, negaron el santuario. Y por eso en las Biblias, esta Biblia es adventista, Biblia de estudios. En esta Biblia enseñan, en los estudios bíblicos, enseñan la Trinidad, enseñan a divinizar al sol, enseñan al Dios uno del paganismo, enseñan la salvación solamente por fe, niegan el santuario. Y esta Biblia de estudios es la que Amado Miguel está entregando por montones allá en Estados Unidos, ayudando a diseminar las doctrinas católicas y evangélicas. Y lo digo así claramente porque es así. Y tenemos las pruebas de que hace un par de meses él mismo está promocionando Biblias de estudio con doctrina católica en los estudios bíblicos, con himnos católicos en esa Biblia de estudios que trae Himnario, ayudando a diseminar el error. ¿Qué tipo de Biblia le están entregando los católicos, los falsos protestantes a la gente y los historicistas? ¿Qué tipo de Biblia? Biblias torcidas, Biblias del nuevo orden mundial, con textos torcidos. Entonces, ahora como la Iglesia Católica le está entregando la Biblia a la gente y la deja leer tranquilamente y no persigue a los que la leen, porque ya al hacerlo más bien están diseminando sus doctrinas y los está felicitando y palmoteando como buenos católicos que son. Entonces ya no se enoja el papado porque la gente lea la Biblia. Y la Iglesia Católica les entrega Biblias de estudio para que diseminen sus doctrinas. Entonces, como ahora la Iglesia Católica ya no se enoja porque la gente lea la Biblia y esparza la Biblia, Biblia falsa, Biblia con doctrinas católicas, entonces que por eso ya Roma ha cambiado y que la declaración de Elena White en el apéndice del conflicto de los siglos ya no es cierta. Como dice aquí en el texto, he copiado textualmente las palabras de este señor. De esa manera, hermanos, mutilan los escritos y mutilan la Biblia, ¿verdad? Sigue diciendo, el apéndice del conflicto de los siglos ahora dice, el lector, mire, esta es la nota que le agregaron en el apéndice de 1979 del conflicto de los siglos. Dice, el lector reconocerá que el texto de este volumen se escribió antes del Concilio Vaticano II. Miren la aclaración que ellos hacen en el apéndice a los lectores. Le dicen, usted como lector debe reconocer que todo el conflicto de los siglos, el volumen, el texto, se escribió antes de 1963, antes del Concilio Vaticano II. ¿Y para qué le van a decir esto? Para decir que en el Concilio Vaticano II Roma cambió. Lo que dice Ganón dio, lo que dijeron estos señores. Dice así, mire, el texto de este volumen se escribió antes del Concilio Vaticano II, con sus políticas algo alteradas con respecto a la lectura de las escrituras. Hermanos, para los adventistas ahora el conflicto de los siglos tiene políticas alteradas, algo alteradas con respecto a la lectura de las escrituras. Pero en los últimos años se ha introducido un cambio dramático y positivo en este respecto. Creo que Reiner Bruisma, y cuando él dice esto, lo voltea, regresa a mirarlo atrás, que él estaba sentado ahí con su libro en la mano. Creo que Reiner Bruisma podría haber tenido algo que ver con ese cambio en el apéndice. Seguramente tuvo algo que ver, ¿verdad? Porque este señor lleva muchos años dentro del catolicismo, hasta tanto en estos días editar su libro. Es hora de que los adventistas cambien su posición respecto a la jerarquía católica romana. Para ellos, Roma ha cambiado. Bueno, hermanos, la mutilación, ya sabemos, hermanos, empezó, ¿cierto? También con uno de los grandes apóstatas llamado Neil Wilson, y continuó con Ted Wilson, su hijo, ¿sí? Prácticamente estos dos señores jesuitas, sin duda, estos dos señores han ejercido su pontificado como presidentes de la Conferencia General
cerca de 30 años entre el padre y el hijo. ¿Cuánto daño le han hecho al adventismo puro, hermanos? ¿Cuánto daño le han hecho? Y le siguen haciendo, porque todavía es el actual presidente este señor. Y por eso el papá de Ted Wilson dijo, si bien es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando la denominación tomó un punto de vista claramente anticatólico romano, esa actitud por parte de la Iglesia no era más que una manifestación de del generalizado antipapismo entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo. Eso era por allá de los protestantes, dijo, de otras iglesias. Y la última parte de esta parte última. Y que ahora ha sido consignado al basurero histórico la medida en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se refiere. Eso ya es un asunto que tiramos a la basura. Todo lo que habla el conflicto de los siglos en contra del sistema papal lo hemos arrojado a la basura. ¿Por qué? Esto es resultado del ecumenismo y de su asistencia y participación en el Concilio Vaticano II. Por eso, hermanos, Ted Wilson se atreve a decir que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado. Pero si en el conflicto de los siglos se explica claramente qué es la marca de la bestia. La marca de la bestia se va a constituir cuando haya una norma, una ley que obligue a las personas a descansar y adorar el domingo, contrario a la orden de Dios de descansar y adorar el séptimo día en el santo sábado. Pero este señor, Ted Wilson, dice, la marca de la bestia puede ser cualquier día que no sea el sábado. Pero la Biblia no enseña, hermanos, que la marca de la bestia sea el lunes. Ni el espíritu de profecía enseña que la marca de la bestia sea el lunes. Ni sea el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. No enseña eso. La Biblia, hermanos, de acuerdo a los estudios, a la hilación profética y a las características de la bestia, nosotros podemos identificar con el espíritu de profecía y la Biblia qué y quién es la bestia y qué y cuál es su marca. Sí, lo hemos aprendido para la gloria de Dios y no tenemos ninguna duda que la bestia está representando al sistema católico romano, al sistema papal, la primera bestia de Apocalipsis 13, y que la marca de la bestia se va a constituir muy pronto ahora, cuando ese decreto que ya ha salido en parte en Estados Unidos, vaya a todo Estados Unidos y por ende a todo el mundo y se haga obligatorio descansar el domingo y adorar el domingo. Así lo dice Laudato Si. Está bien claro eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, hablamos también de la mutilación de que le han hecho aquí al conflicto de los siglos con el libro La Gran Esperanza, ¿no? Cómo mutilaron, cómo aserraron, hermanos, al profeta, cómo lo mutilaron quitándole de los 43 capítulos, resumiendo solamente a 11 capítulos y quitando toda la historia, ¿cierto? Esas imprentas que están imprimiendo estos libros con esta cantidad de dinero invertido en la apostasía, hermanos. Y muchos hermanos pasamos por esa triste experiencia de comprar 20, 30 cajas del conflicto de los siglos, mutilado, cambiado, recortado, aserrado y entregarlas, enriqueciendo las arcas de estas casas publicadoras que están imprimiendo las teorías del romanismo, apoyando la apostasía, dinero perdido, hermanos, dinero invertido en la bestia, en el sistema papal. También vimos el recorte que le hicieron a algunas palabras, ¿sí? Del conflicto de los siglos en el libro La Gran Esperanza. Cómo le quitaron la palabra papa, que en el conflicto de los siglos aparece 132 veces. Cómo le quitaron el término 1844, que en el conflicto de los siglos aparece 33, 35 veces. Cómo quitaron la cifra de los 2300 días para echar por tierra el principio del día por año, que en el conflicto aparece 23 veces.
cómo redujeron la palabra domingo de 45 a 16 veces. Y así por el estilo, hermanos, cómo redujeron el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, de 37 veces a 2 veces. Cómo redujeron, hermanos, el término Apocalipsis 13 para que no se identifique al papado como la primera bestia. De 19 veces en el conflicto de los siglos, apenas a una vez en la gran esperanza. Bueno, hermanos, ¿qué ejemplo encontramos en la Biblia de un profeta mutilado? Nos vamos a detener un poquito, hermanos, ¿sí? Dice acá en el manuscrito 29 de 1911. El primer capítulo de Isaías es una descripción de un pueblo que profesa servir a Dios, pero que camina por senderos prohibidos. Hermanos, qué ejemplo, qué palabras que le calzan como anillo al dedo a la corporación adventista. ¿Sí? En Isaías podemos encontrar el ejemplo. ¿Sí? Es una descripción de un pueblo que profesa servir a Dios, pero que camina por senderos prohibidos, un pueblo que se ha desenfrenado porque ha negado los testimonios, ha negado el Espíritu de Dios que inspira a los profetas. ¿Sí? Dice, Isaías estaba aserrado. Isaías, a quien el Señor le permitió ver cosas maravillosas, fue aserrado en pedazos. Aserrado. ¿Y cómo lo aserraron? Escapando de la persecución, ¿cierto? Isaías se refugió en un árbol hueco. Allí se refugió. No lo podían sacar. Estaba protegido ahí por la corteza del árbol, la madera. Entonces trajeron una motosierra, hermanos, y cortaron el tronco en pedazos. Por eso en Hebreos 11 se habla de que muchos fueron aserrados, mutilados, hablando de los profetas, específicamente del profeta Isaías. ¿Sí? Entonces dice, Isaías estaba cerrado, eh, dice, Isaías, a quien el Señor le permitió ver cosas maravillosas, fue aserrado en pedazos, porque él reprendió fielmente los pecados de la nación judía. Hermanos, todos los profetas, cuando son verdaderos, los reformadores, cuando son verdaderos, cuando nosotros, los hermanos reformadores, los protestantes verdaderos y reformadores, cuando somos verdaderos y fieles, terminamos aserrados, de cualquier manera terminamos aserrados, inclusive a costa muchas veces de nuestros propios hermanos. Y hemos pasado y estamos pasando por esa triste realidad. ¿Sí? Fue encerrado. ¿Y cuál fue la razón? ¿Por qué lo aserraron? Porque él reprendió fielmente los pecados de la nación judía. Hermanos, reprender fielmente el pecado causa que el profeta termine aserrado, que el hermano fiel termine aserrado, que el protestante fiel termine aserrado. Cuando el profeta no termina aserrado es porque no es un verdadero profeta. Cuando el predicador, el protestante, está en armonía con los demás, no es un verdadero protestante. Porque entre la verdad y el error siempre mediará un conflicto. Atacar el error es defender la verdad. Y atacar la verdad es defender el error. No hay armonía entre la luz y las tinieblas, hay una guerra, hay un conflicto. El dragón se llena de ira contra la mujer, pero va a ser guerra al remanente, al que tienen, a quienes guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. No puede haber armonía, hermanos, entre la verdad y el error. No puede, siempre habrá un conflicto. No vine a traer paz, sino espada, dijo el Señor. Vine a poner en contra al esposo con la esposa, al hijo contra su madre, al padre contra su hija, porque entre la verdad y el error no puede haber armonía. Eso se llama ecumenismo. Ahora, ¿debemos servirles a los demás? Sí. ¿Debemos enseñarles la verdad? Sí.
pero tenemos que llamarlos a salir de la apostasía. Yo no puedo llamarle a una persona mi hermano si decide quedarse en la apostasía. Yo debo enseñarle, servirle con amor, sí, tener paciencia, sí, pero las personas que deciden quedarse a pesar de todo allá, pues no pueden ser nuestros hermanos, porque el Señor Jesús dijo a los discípulos que creían lo mismo y que seguían al verdadero Cristo, a ellos les dijo, vosotros todos sois hermanos. Pero eso no se lo dijo a los fariseos con los discípulos, ni se lo dijo tampoco a los herodianos con los fariseos y los discípulos. No, estaban solamente los discípulos de Cristo cuando escucharon ellos las palabras de Jesús. Vosotros todos vosotros sois hermanos. ¿Por qué? Porque creéis lo mismo, porque siguen al verdadero Cristo. Entonces, hermanos, los profetas que vinieron a cuidar la viña del Señor fueron golpeados y asesinados. Ahí está la parábola de la viña. Fueron apedreados, como dice Hebreos 11, aserrados, tentados, asesinados con la espada, deambulaban en pieles de oveja y pieles de cabra. Fueron indigentes, afligidos, atormentados, hombres de los cuales el mundo no era digno. Fueron tratados cruelmente y desterrados del mundo. Así describe la profeta hermana White en las señales de los tiempos del 17 de febrero de 1898. Esta es la suerte de un profeta. Esta es la suerte de un reformador. Pero sin embargo, dice la profeta que en Isaías se describe a un pueblo que profesa servir a Dios. En Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Este pueblo profesa servir a Dios. El pueblo que persigue a los profetas, el pueblo que aserra a los profetas, el pueblo que mutila a los profetas, profesa servir a Dios. Hace profesión de que está siguiendo a Dios, pero es un pueblo del diablo. El curso seguido por Israel hacia Dios invocó estas palabras. Era una prueba de la perversidad de la gente, de que manifestaban menos gratitud, menos apego, menos reconocimiento de propiedad hacia Dios que los animales del campo se manifiestan hacia sus amos. Ingratos, hermanos. Los animales del campo manifiestan más gratitud, más reverencia hacia sus amos. ¿Sí? Pero estos señores, hermanos, son ingratos. Han seguido la disciplina del desafecto hacia su Padre Celestial. Los psicólogos modernos, la psicología barata, enseña este principio del desapego, hermanos. Las personas tienen que vivir solamente para ellas, desentenderse de sus padres, de sus hermanos, de los que sufren, solamente vivir para ellas, sin importarles nada. Psicología barata, psicología de Satanás. Bueno, hermanos, aquí leo un pedacito de la Revista Herald, 6 de agosto de 1895. La separación condujo a una locura presuntuosa e insensata. El profeso pueblo de Dios se había separado de Dios. Habían perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podían ver a lo lejos, porque habían olvidado que habían sido limpiados de sus viejos pecados. Se movían inquietos e inseguros bajo la oscuridad, buscando borrar de sus mentes el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad de su antiguo estado. Se sumergieron en todo tipo de locura presuntuosa e imprudente. Se opusieron a las providencias de Dios y profundizaron la culpa que ya estaba sobre ellos. Escucharon los consejos de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. El profeta escribe sobre ellos diciendo: Ah, nación pecadora, un pueblo cargado de iniquidad, una simiente de malhechores, niños que son corruptores, han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, se han ido hacia atrás. Oh, hermanos, estas condiciones se aplican a la denominación adventista con sus dirigentes. Jeremías, hermanos, también
Jeremías sufrió la persecución más severa de sus propios compatriotas, porque llevaba un mensaje fiel de Dios. Isaías, a quien el Señor le permitió ver cosas maravillosas, fue aserrado en pedazos, porque él reprendió fielmente los pecados de la nación judía. Hermanos, los que han leído el libro de Isaías, hermanos, han visto los sufrimientos de este pobre hombre, ¿sí? Y este pobre profeta, hermanos, lo único que hacía era llorar a Dios por su pueblo, clamar por su pueblo, llorar. Él dijo, quisiera que mis ojos fueran unos manantiales para llorar día y noche por la hija de Sión. Hermanos, hoy en día se nos han acabado las lágrimas de tanto clamarles a los adventistas que salgan de esa Babilonia. Pero hay terquedad, hay necedad, hay repudio hacia la verdad, ¿sí? Los profetas que vinieron a cuidar la viña del Señor fueron golpeados y asesinados, y volvemos a repetir, ¿no? Lo de las palabras de Dios. Entonces dice, el reino de Judá prosperó a lo largo de los tiempos de Ezequías. Fue derribado una vez más durante los largos años del malvado reinado de Manasés, cuando se revivió el paganismo y muchas personas fueron llevadas a la idolatría. Manasés, un pervertido dirigente del pueblo de Israel, ungido de Jehová, pero en apostasía cayó. ¿Sí? Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén erraran y que hicieran cosas peores que las cosas que hacían los paganos. Así están estos dirigentes adventistas, hermanos de ahora. Ted Wilson, Neil Wilson, Jan Paulien, Ganun Diop, George Knight, Félix Cortés, todos estos. La gloriosa luz de las generaciones anteriores. Y puedo sumar ahí a David Gates, a Cúcaro, a Edgar Silva. Puedo sumar allí a Juan Rivera, a enamorado del futurismo. Puedo seguir nombrando y no, quizás no termine en un par de horas de nombrarlos a todos estos manaseses modernos. La gloriosa luz de las generaciones anteriores fue seguida por la oscuridad de la superstición y el error. Grandes males surgieron y florecieron. Tiranía, opresión, odio a todo lo que es bueno. La justicia fue pervertida, la violencia prevaleció. Sin embargo, noten, esos malos tiempos no fueron testigos, dice, no fueron testigos esos malos tiempos, no fueron sin testigos de Dios y de lo correcto. Dios siempre ha tenido sus testigos, hermanos. Las experiencias difíciles a través de las cuales Judá había pasado con seguridad durante el reinado de Ezequías habían desarrollado en el corazón de muchos una robustez de carácter que ahora servía como baluarte contra la iniquidad prevaleciente. Su testimonio en nombre de la verdad y la justicia despertó la ira de Manasés y sus asociados en la autoridad, quienes se esforzaron por establecerse en el mal, haciendo callar cada voz de desaprobación. Mire cómo actúan los manaseses, ¿sí? Dice, se esforzaron por establecerse en el mal, haciendo callar cada voz de desaprobación. Manasés derramó mucha sangre inocente, hasta que llenó Jerusalén de un extremo al otro de sangre, y así lo narra Segunda de Reyes 21:16. Uno de los primeros en caer fue Isaías, que durante más de medio siglo se había presentado ante Judá como el mensajero designado de Jehová, el profeta Isaías, más de 50 años, presentándose como el mensajero designado de Jehová. Por eso Hebreos 11:36 al 38 dice, otros fueron juzgados por crueles burlas y burlas. Sí, además de lazos y prisión, fueron apedreados, aserrados, tentados, asesinados con la espada, deambulaban con pieles de oveja y piel de cabra, ¿sí? Siendo indigente, afligido, atormentado, de los cuales el mundo no era digno.
deambulaban por los desiertos, las montañas y las guaridas y cuevas de la tierra. La triste historia, hermanos, de los verdaderos reformadores, de los verdaderos profetas. Algunos de los que sufrieron persecución durante el reinado de Manasés fueron comisionados para llevar mensajes especiales de reproche y juicio. Noten que los mensajeros de Dios son comisionados para llevar mensajes especiales de reproche y juicio. Pero hoy en día la gente quiere que se lo adule, que se lo felicite, que se le predique cosas suaves, hasta llegar al punto de atreverse a decir que el sábado no es para amonestar, que el sábado no es para hablar en contra de los papas. Qué terrible situación, hermanos, de estos manaseses modernos. Entonces dice, llevar mensajes especiales de reprocho y juicio. El rey de Judá, los profetas declararon, ha hecho malvadamente sobre todo lo que fue antes que él. Este rey Manasés sobrepasó a todos los malos que hicieron males más que él y antes de él. Debido a esta maldad, su reino estaba llegando a una crisis. Pronto los habitantes de la tierra serían llevados cautivos a Babilonia, allí para convertirse en una presa y en un botín para todos sus enemigos. Estas palabras se cumplen en Ted Wilson, hermanos. El ungido de Dios de la Conferencia General del Presidente, que ha hecho más males que todos sus antecesores, incluyendo a su padre. ¿Qué tanto ha hecho en su pontificado Ted Wilson? ¿Qué tanto ha hecho, hermanos? Si nos pusiéramos a enumerar tantas cosas que han pasado en estos casi ya 15 años de su presidencia, ¿sí? Pero el Señor no abandonaría por completo a aquellos que en una tierra extraña deberían reconocerlo como su gobernante. Podrían sufrir una gran tribulación, sin embargo, Él les traería liberación en el tiempo y en el camino señalado. Aquellos que deberían confiar totalmente en Él encontrarían un refugio seguro. Gloria a Dios, porque nosotros hemos encontrado un refugio seguro en el verdadero adventismo historicista. Gracias a Dios que el Señor nos sacó de allá y todo eso que pasamos nos hizo más fuertes, hermanos. Y ahora estamos, gracias a Dios, más fuertes, más preparados para la crisis que viene. Isaías estaba aserrado, dice la profeta, estaba aserrado y desgarrado en un cedro. Así murió Isaías, en el que había encontrado refugio. Pero la Sagrada Escritura misma relata que Manasés había llenado a Jerusalén de punta a punta con sangre inocente. Hermanos, hemos mostrado en muchas ocasiones cómo Ted Wilson, ahora en estos años que él ha estado, ha permitido inclusive que los libros de la hermana White sean aserrados, sean mutilados. Que el deseado el deseado de todas las gentes, mire, aquí están ustedes mirando, aquí está Ratzinger, y aquí está el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, Papa alemán. Y estas llaves que ustedes ven aquí es el símbolo del Vaticano, las llaves de Pedro, con esta letra P aquí, ¿sí? Este mismo símbolo que ustedes ven aquí, hermanos, lo van a encontrar en el deseado de todas las gentes. Mírenlo aquí en esta parte, en la portada y al inicio de cada capítulo lo van a encontrar el símbolo del Vaticano allí, al inicio de cada capítulo. En todos los capítulos está el símbolo del Vaticano. Como prueba de que Ted Wilson y la Conferencia General le entregaron el patrimonio White a los jesuitas. La profecía del sueño de la hermana White, de que venía la procesión católica y ella miró conocidos,
y uno de ellos con una caña en la mano rodeó toda la casa y dijo, esta casa está circunscrita, proscrita, están confiscados sus bienes porque los bienes han hablado en contra de nuestra santa orden. Entonces, estos bienes se refieren a los escritos de la hermana White, que fueron confiscados por el sistema papal para torcerlos. Siento terror en mi alma cuando las imprentas adventistas están imprimiendo las doctrinas del romanismo. Aquí está la evidencia. Un Cristo, hermanos, un Cristo ruborizado, un Cristo pintado los labios, un Cristo con un rostro femenino, pintado los labios y ruborizado. Esa es la trampa, hermanos, que le han tendido a muchos y que siguen apoyando este tipo de cosas. ¿Sí? Ya mostrábamos las llaves de Pedro, ¿cierto? En el deseo de todas las gentes. Y el sello romano en el nuevo deseo de todas las gentes. Aquí está, hermanos. Además, dice la profeta de Dios, debemos apreciar y cultivar la fe de la cual los profetas y los apóstoles han testificado. La fe que se aferra a las promesas de Dios y espera la liberación en el tiempo y en el camino señalado. La segura palabra de profecía se cumplirá en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede ser oprimida por circunstancias desalentadoras. Muchos en quienes se ha depositado la confianza pueden caer por el camino, pero con el profeta que se esforzó por alentar a Judá en un momento de apostasía sin igual, declaremos con confianza, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Mis amados hermanos, Dios tiene el control de la situación, ¿sí? Dios tiene el control de la situación. No nos desesperemos, ¿sí? No nos entristezcamos. El Señor tiene el control de la situación. A pesar de tanta apostasía, hermanos, que ha entrado en el adventismo, en el historicismo, a pesar de tantas cosas, el Señor sigue teniendo el control y nosotros, para la honra y gloria de Dios, podemos estar seguros de que hasta aquí nos ha acompañado Jehová, que nos ha venido dirigiendo con paso firme, a pesar de las vicisitudes, y que el Señor va delante de nosotros, como iba delante en la nube cuando el pueblo de Israel debía marchar. Él va a detener la tormenta para sus hijos. Él no va a permitir que el sol lo fatigue a sus hijos. Él no va a permitir que a pesar de que pasemos por las aguas, seamos anegados. Él ha prometido no librarnos de la angustia, pero sí ha prometido estar con nosotros en medio de la angustia, para la honra y gloria de Dios. Mencionamos el libro del pastor Arthur G. Daniels, cuando era ya en 1930 expresidente de la Conferencia General. Hay muchas cartas de la hermana White dirigidas al pastor Daniels, ¿sí? Bueno, él presenta el permanente don de profecía, ¿verdad? El permanente don de profecía. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos avanzado con el tema de la mutilación del profeta verdadero, el aserramiento del profeta. Hoy en día, hermanos, se ha quemado el rollo del profeta como se quemó el rollo del profeta Isaías. Hoy en día se ha aserrado y se ha mutilado al profeta como se está aserrando y mutilando los escritos del conflicto de los siglos y los escritos de la hermana White. ¿Sí? Hoy en día se le ha enseñado a las personas que la hermana White solamente era una escritora famosa, una mensajera, que tenía el don de profecía, pero que no era profeta.
Se le ha enseñado en el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina, que en la Iglesia Adventista, la Conferencia General, en ninguna época de la vida ha considerado los escritos de la hermana White al mismo nivel que los escritos de la Biblia. Se le ha enseñado eso a la gente. Hoy en día, hermanos, la denominación adventista prohíbe llevar los libros de la hermana White al púlpito en sábado y leer extensamente de ellos. Hemos presentado la prueba. En la revista del anciano se les ha ordenado, ¿sí? No caiga en la tentación de llevar un libro de la señora White al púlpito y citar extensamente de ellos. Por eso las personas no aceptan a la hermana White como profeta, solamente como escritora famosa norteamericana. ¿Sí? Ya se ha enseñado libremente de que la hermana White no está ni siquiera en la categoría de los profetas menores, una categoría creada por los jesuitas de decir profeta mayor, profeta menor, cuando en la palabra de Dios el profeta es profeta. El profeta es profeta. En la Biblia nunca vas a encontrar la diferencia entre profeta mayor y profeta menor. Los jesuitas crearon la idea de que al profeta mayor se le llama mayor porque escribió harto y que al profeta menor se le llama profeta menor porque escribió poquito en el canon de las escrituras. Pero se contradicen ellos mismos, porque el Señor Jesús le llamó el mayor de los profetas a Juan el Bautista, y Juan el Bautista no tiene nada escrito en el canon de las escrituras. Y sin embargo es el más grande de los profetas. Y a la hermana Juan ni siquiera la han colocado en la categoría jesuita de profeta mayor, profeta menor. No, sino en una categoría de tercera, en un grupo de tercera categoría, al nivel de Ágabo, de Natán, de mensajeros, pero no profetas. Pero hermanos, para nosotros es muy importante revisar. En nuestro próximo tema lo vamos a hacer. Vamos a revisar en la Biblia qué se dice de los profetas. ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia de un verdadero profeta? ¿Cuál es su labor? ¿Qué hace? La hermana White, y miren, esta cita la toman ellos para tergiversar, hermanos, para tergiversar los escritos de la hermana White, para decir que inclusive ella misma dijo que no era profeta. Así están diciendo, que ella misma dijo que no era profeta. Pero anoche mostramos la cita, hermanos, de que ella dijo, soy más que profeta. Miren la cita. Nunca he pretendido ser profetisa, pero ahí se quedan. Si otros me llaman así, profetiza, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. Entonces, con esta cita la tuercen y dicen, ella misma dijo que no era profeta. Ella misma dijo que no era profeta y ella misma dijo que no la llamen profeta porque ella no es profeta, sino solamente llámenme mensajera. Y por eso ellos se han dado cuenta de ustedes que dicen la mensajera, solamente la mensajera. Esa es la cita que ellos tuercen, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 39, párrafo 1. Pero la misma cita dice, si otros me llaman profetiza, yo no les discuto. No hay problema. Ustedes me llaman profetiza. Amén. Pero mi obra es más que un profeta. ¿Sí? Mi obra es más que un profeta. Hermanos, permítanme ir un ratito, por favor, a la cita que mencionamos anoche. ¿Sí? Donde ella, precisamente, voy a regresar un ratito, hermanos. Voy a buscar la cita porque
donde ella dijo ayer precisamente, en lo que leíamos, ¿verdad? Que ella misma dijo que ella era más que una profeta. Lo vamos a tratar de ubicar aquí. Permítame un ratito. A ver si está aquí. Este es el engaño, hermanos, al torcer las citas, ¿verdad? Al torcer las citas de la hermana Huay, una cita donde ella mencionó el asunto, y creo que está aquí. Aquí creo que está. Vamos a leerlo, hermanos. Escúcheme un ratito. Dice. Bueno, la profeta va a responder una pregunta. Una pregunta. Dice, en palabras de ella misma, va a responder, ¿no es cierto? Dice, ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intrincados referentes a la supuesta obra de un profeta. Habían personas que estaban cuestionando si la hermana Guay era profeta o no era profeta. Sí, estaban cuestionando la obra de la hermana Guay como profeta. Y ella dijo, he sido instruida por el Espíritu Santo que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intricados referentes a la supuesta obra de un profeta. Y noten lo que dice. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Ella reconoció. Si ustedes me dicen profetiza, yo no les discuto. Pero yo prefiero que me llamen mensajera. Pero el preferir que ella dijo, llámeme mensajera, no quiere decir que ella se estaba negando como profeta, sino que ella dijo, soy la mensajera del Señor porque mi obra abarca tantas cosas que soy más que una profeta, soy una mensajera del Señor. Pero ellos le llaman mensajera para disminuir la obra de la hermana White como profeta. Se han olvidado de la cita de aquí de Mensajes Selectos, tomo 1, página 40 y 41, cuando ella misma escribió, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. Mi hermano, cuando oigas a algún adventista del séptimo día, sea quien sea, miembro de la conferencia, líder, pastor, anciano, sea quien sea, decir que la hermana Huay no es profeta o no fue profeta, mira, mira a esa persona y tienes que saber que en esa persona está viviendo el espíritu de incredulidad y que está sembrando semillas de incredulidad que solamente pueden provenir del padre de la mentira, del rey de las tinieblas, del rey de la incredulidad, del mismo Satanás. Ella lo dijo, ¿sí? Mi obra abarca mucho más, ¿sí? Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. Bueno, hermanos, eh, creo que me excusan, yo estaba pensando en que era hora de terminar, pero sí, sí programamos hasta las 9, ¿verdad? Las 2 horitas de estudio. Entonces, vamos a continuar aquí en esta parte revisando, hermanos, lo que, lo que la hermana White dijo. Y vamos a complementar
con el libro El Gran Movimiento Adventista. Bueno, quisiera que los hermanos, por favor, me ayudaran con las citas bíblicas, ¿sí? Hay algunos hermanos que están entre nosotros y vamos a leer allí, hermanos, algunas citas. Mm, por ejemplo, vamos a responder la pregunta, ¿qué es un profeta? ¿O quién es un profeta? Para sacar la conclusión, hermanos, háganme saber, por favor, quién me puede colaborar con algunos textos. Si está la hermanita Adriana, la hermanita Argenis, si hay alguien que nos pueda colaborar con los textos de la Biblia, por ejemplo, Éxodo 7:1. Algún hermano que por favor lo lea y de allí mismo vamos a buscar Éxodo 4:15, 16 y Deuteronomio 18:18, otro hermano. No sé si está la hermana Adriana, la hermana Genis con la Biblia en la mano, el hermano Jairo, María Doris, por favor que nos ayuden ahí con Éxodo las... 7:1. Hermano Jairo, Éxodo capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Muy bien. En el capítulo 4 y versículo 15 y 16 del mismo Éxodo, hermanos. 4, 15 y 16. 4, 15 y 16. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Muy bien, hermano. Y, y Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. muy bien. Allí mismo, en Deuteronomio 18:18, nos va a ampliar un poquito. Deuteronomio 18:18, mi hermano. O quizás la hermana María Doris tiene la cita ya. Adelante, hermanita. Amén. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muchas gracias, hermana. Mire, hermanitos, la Biblia define quién es un profeta. Un profeta, en primer lugar, es llamado por Dios, ¿sí? Ninguno de nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos profetas. Es un llamado de Dios. Dios hace al profeta, Dios llama al profeta, Dios le da el don del Espíritu Santo de profetizar. El profeta recibe las palabras de Dios y las comunica al pueblo. Y entonces, como dice Deuteronomio 18:18 que la hermanita María Doris leyó, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El profeta no habla de su propia cuenta. El profeta habla todo lo que el Espíritu Santo le inspira y lo que Dios le ordena. Eso es lo que habla el profeta. Nunca habla por su propia cuenta. Y la hermana Fay lo dijo en la cita que leímos anoche. Nada de mis escritos es de mi propia voluntad, de mi propia cuenta. Yo hablo lo que me muestra el Espíritu Santo. Entonces el profeta es un portavoz de Dios, el que recibe las palabras de Dios y las comunica al pueblo. ¿Sí? Ese es el profeta. Mire, dice la cita que ya leímos. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Yo no tengo problema en que me llamen profetisa, pero
Mi obra ha abarcado tantos aspectos. Ya lo había dicho antes, más que profeta. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera. O sea que mensajera es más que profeta, hermanos. ¿Sí? No puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. El profeta Isaías amonestó, reprochó, pero no encontramos por ahí sino unos pocos referencias, ¿no es cierto?, a la salud. Pero la hermana Juay, como profetiza, o profeta del Señor, amonestó, habló sobre los eventos futuros, habló de los asuntos del hogar, habló del tanto de la salud, tantas cosas. La obra de ella abarcó tanto que ella dijo, mi obra es más que la de un profeta. No les discuto si me llaman profetisa, pero mi obra ha abarcado tantos aspectos, no solamente la de un profeta, no solamente la de un portavoz de Dios en el sentido de profetizar, de comunicarle al pueblo la voluntad de Dios, sino también de otros aspectos. ¿Sí? Vamos a seguir acá, hermanos. ¿Cuál es la obra de un profeta? Por favor, Hechos 11, 27 al 30. ¿Qué es lo que hace un profeta? Hoy en día hay un concepto equivocado de los profetas. Se le llama profeta a uno que adivina el futuro. Y le llaman profecía a esos balbuceos, a esas demostraciones demoníacas de los espíritus del demonio que se posesionan en las personas y entonces dice, está profetizando. Y nadie entiende esas cosas que dice. Hechos 11, 27 al 30. Algún hermano que lo lea, por favor. ¿Cuál es la obra de un profeta? Por favor, el que lo encuentre lo puede leer si es tan amable. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. Bueno, la labor de un profeta en este caso es avisar, es advertir del peligro. A ver, yo quisiera que los hermanos opinaran. La hermana Juay, como profeta de Dios, ¿de qué peligros nos ha amonestado, nos ha prevenido a nosotros? Mencionémoslos. Son muchísimos, pero ¿de cuáles peligros ella nos ha advertido como profeta? Ha recibido las palabras de Dios y nos las ha comunicado en sus escritos. ¿Y de qué peligros nos ha advertido ella a nosotros? ¿De qué peligros, hermanos? Nos El ha pel- librado de todas las doctrinas falsas que últimamente ha habido en esa apostasía, ¿no? Muy bien. Entonces, con los escritos de ella nos alerta cuál es la verdadera doctrina. Muy bien, hermano Jairo. Ella nos ha advertido de que iban a aparecer falsas doctrinas, de que el diablo iba a derribar los pilares fundamentales de la fe adventista, que se iban a escribir libros de otra orientación jesuita. Ella nos advirtió de que iban a venir vientos de doctrina y al igual que la Biblia, también nos amonestó de que de entre nosotros mismos iban a levantar lobos rapaces que iban a arrastrar el rebaño.
lobos rapaces, presidentes de la conferencia general, tesoreros, secretarios, ancianos, pastores. Ella también nos advirtió de los falsos hermanos, pero nos advirtió contra la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Nos ha advertido contra el ecumenismo. Nos ha advertido que desde los púlpitos adventistas se iba a negar el santuario. Nos ha advertido de que desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar a guardar el domingo. Todos esos peligros, su unidad de la iglesia adventista con Roma, su apostasía creciente, sin curarse. De todo eso nos ha advertido, hermanos. De la crisis en las ciudades, de la unidad de la iglesia con el Estado, de la unidad de las religiones. De todo eso nos ha advertido como profeta. Y esas advertencias, hermanos, caracterizan a un verdadero profeta de las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué más hace un profeta? De acuerdo a Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén mencionado allí. Hermanos, los discípulos, cuando se presentó un problema doctrinal de que algunos estaban enseñando, ya siendo cristianos, estaban enseñando a que se actúe como judíos y que se guarden las fiestas de los judíos y que se circunciden las personas. Y entonces era un asunto doctrinal. Entonces los hermanos se convocaron y resolvieron las preguntas doctrinales. Yo les pregunto, hermanos, la hermana White como profeta de Dios, ¿qué asuntos doctrinales ha resuelto? ¿Cuáles son las doctrinas que todos aquellos que no aceptan a la hermana White como profeta tienen o no creen? ¿En qué doctrinas los católicos, los falsos protestantes evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día ya no creen? ¿En qué doctrinas, hermanos? Respondan, por favor. La mayoría, hermanos, sin excepción, no creen en los 7 pilares de la fe adventista genuina. Rechazan la purificación del santuario. Rechazan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Rechazan el mensaje de los 3 ángeles. Rechazan la existencia de un santuario literal en el cielo. Rechazan la ley de Dios. Unos dicen que fue clavada en la cruz, otros, los adventistas, dicen que no se la puede guardar, que no se la puede obedecer toda la ley. Rechazan el santo sábado. Y muchos ya están teniendo comunicación con los muertos, con los espíritus de los muertos. Algunos creyendo que cuando se mueren se van para el cielo o al infierno o al purgatorio, y otros ya teniendo comunicación con los espíritus de los demonios, negando el 7º pilar de la no inmortalidad de los malvados. ¿Sí? Hermanos, el verdadero profeta establece iglesias. Allá dice en Hechos 16, 4 y 5. Si alguien lo lee, por favor, gracias. Dice que Pablo, por donde iba, establecía iglesias, pero iglesias no eran esos templos o esas catedrales donde donde se enterraban Biblias, donde se hacían ritos masónicos, donde se ponía la cruz con el manto de María, donde se pone ahora el Santísimo, donde se le daba forma de las catedrales católicas. No, iglesias no son esos templos, sino el grupo de personas que amamos y somos obedientes a su palabra. Eso es la iglesia. ¿Qué dice Hechos 16, 4 y 5, por favor? Léalo, hermano o hermanita, cualquiera. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
4 y 5, ¿verdad? El 4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gracias, hermana Argenis. La labor del profeta, en este caso de la hermana Juay, era confirmar a los hermanos en la fe y establecer iglesias. Hermanos, nosotros hemos sido confirmados en la fe del adventismo historicista puro, para la gloria de Dios, porque no hemos rechazado los testimonios, porque creemos en lo que creían los propios adventistas desde 1844 en adelante, en esas doctrinas básicas, pilares fundamentales de la fe, sin alterar, sin cambiar, sin especular, así como ellos los creían, así los hemos creído. Y gracias a los escritos de la profeta de Dios en el conflicto de los siglos, donde está la doctrina básica, las doctrinas básicas, los 7 pilares de la fe adventista genuina, están escritos en el conflicto de los siglos. Yo les pregunto, en el conflicto de los siglos o gran controversia, ¿se habla de la purificación del santuario? Sí se habla, hermanos. ¿Se habla de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Claro. ¿Se habla del mensaje de los 3 ángeles? Claro que sí se habla. Se habla del templo de Dios en el cielo. Se habla, hermanos, de la santa ley de Dios, del santo sábado y de la no inmortalidad de los malvados. Se habla. Entonces ella como profeta de Dios, ¿sí? ¿A qué ha ayudado? A confirmar a los hermanos en la fe, hermanos, y por donde ella iba, reunía a los hermanos, establecía iglesia juntamente con su esposo y los otros pioneros, ¿sí? Gracias a Dios. Y también en Hechos 16, del 6 al 10, también hacía una obra, el verdadero profeta dirige el trabajo misionero, el trabajo de publicaciones, el trabajo de predicar. Ahora, ¿qué escribían los profetas? ¿Qué escribían los profetas? ¿Qué dice Jeremías 36, 17? Hermanos, los profetas no siempre escribían ellos mismos con su propia mano. Ellos disponían de escribanos o escribientes. Por favor, leamos Jeremías 36, 17 para mencionar un solo caso. Alguien que lo lea, por favor. Jeremías 36, 17. Lo voy a leer entonces, hermanos. Dice así: preguntaron luego a Baruch, diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Hermanos, les voy a recomendar leer a partir del capítulo 36 para que vean cómo se quemó el rollo del profeta. Pero aquí dice, en el versículo 17, dice que había un hombre llamado Baruch, y le preguntaron a Baruch: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y entonces, ¿qué era Baruch para Jeremías? ¿Qué era? Era el escribiente o el escribano. Jehová le ordenaba a Jeremías y Jeremías le decía escriba a Baruch. La hermana White también tuvo muchos escribanos o escribientes. Y entonces dice que en este caso, Baruch era el secretario que escribió exactamente lo que dijo el profeta Jeremías. ¿Sí? En las notas biográficas de la hermana White leemos: la señora White y su secretaria, la señorita Sarah McEnterfer. La señorita Sara
junto con su hijo William Clarence White y familia, salieron de los Estados Unidos el 8 de agosto de 1885, navegando desde Boston en el barco Cefalonia y llegaron a Liverpool el 19 de agosto. Ella tenía su secretaria, como Jeremías tenía su secretario Baruch. La hermana White también tenía la persona que le ayudaba a escribir. No solamente ella, sino otras personas. Bueno, ¿qué escribían los profetas? ¿Lo que se les antojaba? No, ¿verdad? En Jeremías 36, 17 y 18, allí en el mismo versículo, ¿sí? En el 17 y 18, leemos, preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruch les dijo, él, o sea, Jeremías, me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. ¿Qué escribía entonces? ¿Qué escribían entonces los secretarios de los profetas? Escribían las palabras que el profeta les dictaba. ¿Sí? Escribían las palabras del profeta. En Jeremías 29:1 hay un ejemplo que escribían cartas. En Jeremías 36 hay un ejemplo que escribían rollos. ¿Sí? Entonces, palabras, cartas, rollos, eso escribían los profetas a través de sus escribanos. Dice, la posición de algunos. ¿Cuál era la opinión de la hermana White acerca de la posición de algunos de la parte humana y la parte divina del profeta? Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. O sea, que en los escritos de la hermana White había intervención humana e intervención divina, decían algunos. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección, porque van a decir, la parte humana es el reproche y la corrección. Eso ya proviene de ella, eso proviene de la parte humana. Y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten inmediatamente necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios, definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que dicen, hermanos. Es que esto lo escribió la hermana White en su parte humana. Esto no fue revelación de Dios. Ella escribió eso porque quiso, porque eran palabras suyas, dicen, haciéndole perder la fe a los testimonios. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina y los testimonios que corrigen sus errores son humanos. Claro, lo que les agrada, lo que los adula, lo que les conviene, eso sí viene de Dios. Pero la corrección y la amonestación, no, eso no viene de Dios, es parte humana. Son las opiniones de la hermana White, dicen, anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. Esto es anular el consejo de Dios por su tradición. Y virtualmente, obviamente, ¿qué están haciendo? Están rechazando los testimonios, ¿cierto? Hay un caso, hermanos, de una amonestación que la hermana White le hace a una persona y dice, usted ha hablado sobre algunos asuntos según los veía, alegando que las comunicaciones de la hermana White no son todas del Señor, sino que una porción responde a su propia mente, a su propio juicio, que no es mejor que el juicio y las ideas de cualquier otro. Este es uno de los ganchos de Satanás para que usted pueda colgar sus dudas con el propósito de engañar su alma y las de los que se atreven a trazar una línea en este asunto y a decir, esta porción que me agrada es de Dios. Pero esa parte que señala y condena mi conducta es solo de la parte humana de la hermana White y no tiene el sello divino.
De esta manera, usted virtualmente ha rechazado el conjunto de los mensajes que Dios en su tierno y piadoso amor le ha enviado para salvarlo de la ruina mortal. Mensajes selectos, tomo 3, página 76, párrafo 1. ¿Sí? Bueno, hermanos, creo que por hoy vamos a dejar ahí. En nuestra próxima clase vamos a revisar este capítulo 19 y otro más para identificar las características de un verdadero profeta. Necesitamos hacerlo, hermanos, porque hoy en día se dice que la hermana White no era profeta. Se la niega como profeta. Y se le coloca nomás el título de mensajera, pero demeritando lo que realmente es, abarca el término de que es mensajera. Necesitamos revisar este capítulo 19, que se llama Por sus frutos los conoceréis, y vamos a revisar las reglas para discernir los dones verdaderos y entre esos está el don del Espíritu Santo de ser profeta, ¿sí? Los que tienen el libro, por favor, lo pueden leer. Los que no lo tienen nos pueden escribir para enviarles el PDF y que lo lean, ¿sí? Ojalá todos lo pudieran tener. Bueno, toda la experiencia que pasó la hermana White como profeta verdadero. Y lo vamos a recordar para que muchos hermanos sepamos, nos reafirmemos y nos convenzamos de verdad de que la hermana White sí es la profeta de Dios de la verdadera iglesia adventista del tiempo del fin. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto para hacerlo, si son tan amables antes de orar. Adelante, hermanitos. Recuerden que el tema que hoy estudiamos, se llama así, ¿no? Mutilando al profeta de Dios. ¿De qué manera, podríamos preguntar, de qué manera la profeta Elena White y sus escritos ha sido mutilada? Esa es la respuesta que dimos en este estudio, ¿sí? Se han mutilado, se han aserrado sus escritos, especialmente el conflicto de los siglos. ¿Por quiénes? Por estos instrumentos de Satanás, Neil Wilson, Ted Wilson, este pastor Bruisma y todos los que se presentaron ahí como conferenciantes en este panel que fue programado en este mes de octubre. Y muchos otros. Hay muchos pastores que denigran a la profeta de Dios. Le llaman con apodos, ¿sí? Dicen que era una viejita anticuada. Le llaman la doña. Le llaman, bueno, de muchas maneras. Se burlan inclusive. Se burlan de la profeta de Dios. Tenemos casos de hermanos que han estado entre nosotros, que han escuchado a los estudiantes de teología, que cuando se habla, hablando de la hermana White, burlándose. Y esto lo han escuchado de sus profesores, de sus pastores, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Que agradezcan que Dios no ha actuado como actuó cuando se burlaron del profeta Eliseo, ¿sí? Cuando estos muchachos se burlaron del profeta Eliseo. Pero hermanos, está escrito que en el tiempo del fin iban a venir burladores. Hermanos, Dios los bendiga entonces. Si no hay aportes ni preguntas, vamos a ir de rodillas para poder agradecer a Dios por el estudio de esta noche y, bueno, pedirle al Señor que nos siga ayudando para poder estudiar el siguiente tema. Vamos a ir de rodillas para orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre, agradecido Señor, porque en esta noche nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias, Señor, por el don de profecía en la hermana White. Gracias porque ella
porque el Espíritu Santo a través de ella nos ha confirmado en la verdadera fe adventista. Gracias porque sus escritos nos han ayudado a crecer en la fe, por sus amonestaciones, sus reproches, por sus advertencias. Gracias, Señor, porque usted se ha compadecido de nosotros, no ha dejado a su verdadero pueblo sin profeta. Señor, gracias porque a lo largo de nuestros días usted nos ha enseñado a creer en los profetas, ¿sí? A confiar en los escritos del Espíritu Santo para estar seguros, como se dice allá en Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, estaréis prosperados al creer en sus profetas. Señor mío, gracias porque usted nos ha hecho prosperar en la verdad, nos ha tenido seguros con un ancla firme en la verdad, porque hemos podido leer los testimonios, hemos recibido del espíritu de profecía la explicación clara de los pilares fundamentales de la fe. Gracias, Señor, por el libro El conflicto de los siglos, la gran controversia que contiene los escritos de Hechos de los Apóstoles, de patriarcas y profetas. Gracias, Señor, por el deseo de todas las gentes, porque hemos podido conocer al verdadero Cristo. Hemos sido advertidos de los peligros que vienen, Señor, a nuestros días. Gracias porque en ellos se ha revelado claramente el desarrollo de los eventos finales, porque nosotros hemos aprendido en ellos a ubicarnos en el tiempo profético y saber en qué momento de la historia estamos viviendo. Gracias, Señor, por las advertencias tan solemnes que se hacen en ellos y por el cumplimiento de sus profecías, Señor, que nos dan fortaleza, nos hacen confiar, Padre mío, y tener la seguridad de que usted está dirigiendo a su pueblo adventista fiel, a su pueblo adventista historicista, protestante y reformador fiel. Gracias, Señor, por el don de profecía desarrollado en la hermana Huay hasta 1915. Gracias, Señor, por los hermanos protestantes y reformadores que hacen de los escritos de la hermana Huay y de la Biblia su regla de fe y conducta. Gracias por los hermanos que todavía aceptan a la hermana Huay como profeta, que valoran sus escritos, que los aprecian, aquellos que los distribuyen, aquellos que los valoran en su totalidad, sin mutilarlos, sin aserrarlos. Señor, dejamos en tus tiernas manos de amor a todos aquellos que han estado dudando de la hermana Huay como profeta y de sus escritos. Perdona a aquellos que han quemado en una hoguera los libros de la hermana Huay, instigados por Satanás y por esos dirigentes del diablo. Han quemado los libros, han quemado el rollo del profeta. Pero Señor, tú tienes atalayas fieles, tú tienes un pueblo fiel que valora sus escritos, porque provienen del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por tanto amor, por tanta paciencia. Bendice a mis hermanos que hoy han estado en la reunión, a los hermanos que van a escuchar también en diferido este tema. Te ruego de manera especial por tu sierva, la hermana Ángela, que la ayudes a recuperar su salud. Fortalécela, Señor, y permite que pueda estar nuevamente con nosotros. A nuestros hermanos predicadores, bendíceles grandemente, al hermano David, al hermano Sebastián, a la hermana Argenis. Bendice a nuestro anciano adventista historicista, el hermano Jairo, a nuestras hermanas que oran por nosotros, a nuestros hermanos que acompañan fielmente cada reunión, que se congregan, a los que aman el estudiar tu palabra, el congregarse. Bendíceles, bendíceles a todos los hermanos fieles
por humildes que sean, en cualquier rincón donde se encuentren. Ayúdale, Señor, en su salud. Bendice a los hermanos y amigos que están escuchando también y que nos agradecen, que oran por nosotros. Permite que ellos puedan también ser enseñados, así como nosotros estamos siendo enseñados por tu palabra. Oramos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.